La historia de Eliseo y la sanidad de Naamán es un poderoso testimonio de la fe, la obediencia y el poder de Dios para sanar. Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra, una enfermedad que lo marginaba a pesar de su gran posición. Cuando una joven esclava israelita sugirió que acudiera al profeta Eliseo, Naamán viajó a Israel en busca de sanidad. Sin embargo, las instrucciones de Eliseo parecían simples y humildes: bañarse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio reacio, la obediencia de Naamán condujo a su completa sanidad. En este video, exploraremos la fe, el orgullo y la transformación de Naamán, y cómo el poder de Dios, a través de Eliseo, mostró que la verdadera sanidad física y espiritual viene cuando confiamos y obedecemos a Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir esta historia de milagro y redención. La historia de Naamán se sitúa en un tiempo de conflicto y tensiones entre el reino de Siria, Aram, y el reino de Israel. Siria, bajo el liderazgo de su rey, era una potencia militar significativa en la región, y Naamán, el comandante del ejército sirio, era uno de los hombres más poderosos y respetados de su nación. Su posición como jefe militar lo colocaba en una posición de gran autoridad y honor. Naamán era conocido por su valentía y por haber llevado a Siria a muchas victorias. Sin embargo, a pesar de su éxito y alto estatus, Naamán sufría de lepra. La lepra en tiempos bíblicos no solo era una enfermedad física grave, sino que también conllevaba un estigma social y espiritual. Los que padecían lepra a menudo eran marginados debido al temor de contagio y a las implicaciones religiosas que la enfermedad conllevaba. La lepra podría afectar la piel, los nervios y otros órganos, llevando a deformidades y aislamiento. Para un hombre en la posición de Naamán, esta enfermedad representaba una contradicción dolorosa. Mientras era respetado y poderoso en su nación, su enfermedad era un recordatorio constante de su vulnerabilidad y mortalidad. En 2 Reyes 5:1 se narra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán es descrito como un varón grande y valeroso en extremo, lo que subraya su éxito y capacidad como líder militar. Esto resalta el contraste con su condición física, ya que, a pesar de sus logros y valentía, estaba afligido por una enfermedad que él no podía superar con sus habilidades militares. Naamán era tenido en alta estima por el rey de Siria, lo que muestra que su enfermedad no había disminuido su valor ante el rey, quien reconocía su importancia para la nación. Aunque Siria no adoraba al Dios de Israel, el versículo reconoce que fue por medio de él que Dios dio salvación a Siria. Esto implica que, aunque Naamán no lo sabía, Dios estaba obrando en su vida y a través de él, preparando el escenario para un encuentro transformador con el verdadero Dios. En medio de la casa de Naamán, un hogar marcado por la alta posición social y la sombra de la lepra, se encontraba una joven esclava israelita. Esta joven había sido capturada durante una de las incursiones sirias en Israel y había sido llevada como botín de guerra a Siria. Su destino, como el de muchas otras, era servir en un hogar extranjero, lejos de su familia, su tierra y su cultura. Sin embargo, aunque su situación era de esclavitud y aparente desventaja, esta joven jugaría un papel crucial en la historia de Naamán. La esclava israelita trabajaba al servicio de la esposa de Naamán. A pesar de su condición de cautiva, había observado la angustia de su amo y su esposa debido a la enfermedad que lo afligía. Movida por la compasión y posiblemente por una fe firme en el poder de Dios, esta joven decidió compartir una información que podría cambiar la vida de su amo. En Israel había un profeta que podía curar a Naamán de su lepra. Este momento es significativo por varias razones. Primero, muestra la providencia de Dios en cómo utiliza a personas aparentemente insignificantes o en situaciones difíciles para llevar a cabo sus planes. Segundo,
destaca la valentía y la fe de la joven esclava, que, a pesar de ser una cautiva, no dudó en hablar de la posibilidad de sanidad para su amo. Su fe en Dios y en el poder de su profeta era tan fuerte que no titubeó en ofrecer este consejo. En 2 Reyes 5:2-3 se dice: «Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Aunque sin nombre y en una posición de servidumbre, la joven esclava es un instrumento de Dios. Ella, a pesar de su situación, mantiene su fe en el Dios de Israel y en el poder de su profeta, lo que la lleva a compartir la esperanza de sanidad con la esposa de Naamán. La fe de la joven es notable. A pesar de ser cautiva en un país enemigo, su confianza en el poder de Dios no ha disminuido. Ella no ofrece su consejo con duda, sino con la certeza de que el profeta de Dios en Samaria puede sanar a Naamán. La presencia de esta joven en la casa de Naamán no es un accidente. Aunque fue llevada como cautiva, su destino en la casa de Naamán fue diseñado por Dios para que ella pudiera ser un canal de bendición y sanidad para su amo. Esto nos muestra cómo Dios puede utilizar incluso las situaciones más difíciles para sus propósitos mayores. La historia de la joven esclava nos enseña sobre la importancia de la fe y la disposición para compartirla, incluso en circunstancias adversas. A pesar de su estatus como cautiva, su confianza en Dios la impulsó a hablar con valentía sobre la posibilidad de sanidad para su amo. Este acto de fe y compasión no solo cambiaría la vida de Naamán, sino que también demostraría el poder de Dios a través de su profeta. Después de escuchar el consejo de la joven esclava israelita, Naamán decide actuar. La sugerencia de la muchacha es suficiente para encender una chispa de esperanza en él y en su familia. No era común que un comandante tan poderoso y respetado como Naamán se dejara influenciar por una esclava, pero la desesperación por encontrar una cura para su lepra lo lleva a considerar cualquier posibilidad. Así, Naamán se prepara para buscar al profeta en Israel, quien, según la joven esclava, podría curarlo. Para emprender su viaje a Israel, Naamán primero acude al rey de Siria, su señor. Este paso es significativo, ya que demuestra la confianza y el respeto mutuo entre Naamán y su rey. Además, la intervención del rey indica que este asunto no solo es de importancia personal para Naamán, sino también para el reino de Siria. El rey, deseando ver a su comandante curado, escribe una carta al rey de Israel, solicitando su ayuda para la sanidad de Naamán. Esta carta sería una formalidad diplomática, pero también un gesto de buena voluntad entre dos naciones que, aunque a menudo en conflicto, en este momento buscan una solución común. En 2 Reyes 5:4-6 se describe: «Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti y a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El hecho de que el rey de Siria se involucre personalmente muestra la gravedad de la situación y la alta estima que tiene por Naamán. La carta es un gesto diplomático que pretende facilitar el tratamiento de Naamán en Israel. Naamán no viaja solo, lleva consigo una cantidad considerable de plata, oro y vestidos, lo que indica la seriedad con la que está buscando la cura y su disposición a pagar un alto precio por ella. Esto también refleja la mentalidad de la época, donde las curaciones y favores a menudo se compraban con regalos y tributos. El rey de Siria asume que el rey de Israel, como gobernante, tendría la autoridad o los medios para curar a Naamán. Este malentendido se convierte en un punto crucial, ya que demuestra la falta de comprensión del rey de Siria sobre la verdadera fuente del poder en Israel. No es el rey,
sino el Dios de Israel quien tiene el poder de sanar. Cuando el rey de Israel recibe la carta, su reacción es de desesperación y temor. Él ve la solicitud del rey de Siria no como una simple petición de ayuda, sino como una trampa o pretexto para iniciar un conflicto. Sabe que él no tiene el poder para curar a nadie, y la solicitud lo deja en una posición incómoda y peligrosa. En 2 Reyes 5:7 se narra: Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste me envíe a mí, a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rasgar los vestidos era una señal de profundo dolor, desesperación o miedo en la cultura hebrea. El rey de Israel reconoce que está siendo pedido algo imposible para un ser humano. Su reacción muestra su temor de que esta petición sea una excusa para iniciar una guerra si no cumple con la expectativa. Esta parte de la historia subraya la diferencia entre el poder humano y el poder divino. El rey de Siria, al enviar su carta al rey de Israel, confía en la autoridad terrenal para resolver el problema de Naamán. Sin embargo, el rey de Israel reconoce su impotencia ante la situación, lo que señala la necesidad de buscar más allá del poder humano para encontrar soluciones a los problemas verdaderamente difíciles. La situación también resalta la importancia de entender quién tiene realmente el poder de sanar y obrar milagros. A veces, en nuestras propias vidas, buscamos soluciones en lugares equivocados, confiando en lo que el mundo ofrece, en lugar de acudir directamente a Dios, quien tiene el poder supremo. Después de que el rey de Israel rasga sus vestiduras en señal de desesperación por la carta del rey de Siria, la situación parece sombría. El rey se siente atrapado, temiendo que no cumplir con la solicitud de sanar a Naamán podría desencadenar un conflicto con Siria. Sin embargo, en medio de esta crisis, el profeta Eliseo entra en escena, ofreciendo una perspectiva diferente, una que está basada no en el poder humano, sino en el poder de Dios. Eliseo, el sucesor del profeta Elías, era bien conocido en Israel por los milagros que Dios realizaba a través de él. Su vida y ministerio estaban marcados por actos de sanidad, provisión y restauración, todos ellos señales de que Dios estaba con él. Al enterarse del dilema del rey y de la llegada de Naamán a Israel, Eliseo envía un mensaje al rey, dándole una solución clara y dirigida por Dios. En 2 Reyes 5:8 dice: Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo se entera de la situación, probablemente a través de la información que circula en la corte o directamente por la revelación de Dios. Su intervención inmediata muestra que está atento a lo que sucede en el reino y que está dispuesto a actuar cuando es necesario. La pregunta de Eliseo, ¿por qué has rasgado tus vestidos?, es casi una reprimenda gentil. Eliseo sabe que el rey de Israel, en su desesperación, ha olvidado que hay un profeta de Dios en Israel que tiene acceso al poder divino. Eliseo no ve la situación como desesperada porque confía plenamente en que Dios puede y quiere intervenir. Eliseo no solo tranquiliza al rey, sino que también emite una invitación directa a Naamán: venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Esta declaración es poderosa porque no solo apunta a la capacidad de Eliseo de actuar como profeta, sino también al hecho de que el Dios de Israel es el verdadero Dios, que puede sanar y restaurar. Eliseo está dispuesto a enfrentar este desafío como una oportunidad para demostrar el poder de Dios no solo a Naamán, sino también al rey de Israel y por extensión a toda Siria. Eliseo demuestra una fe inquebrantable en Dios. No titubea ni expresa duda alguna sobre el resultado. Sabe que, aunque el rey de Israel no tiene el poder para sanar, Dios sí lo tiene, y él ha puesto a Eliseo en ese lugar para actuar como su instrumento. Eliseo no se gloría en sí mismo, sino que dirige la atención hacia Dios, asegurando que el foco de la sanidad sea la revelación del poder de Dios, no la habilidad humana. Este episodio también subraya la soberanía de Dios sobre todas las naciones.
Aunque Naamán es un comandante sirio, enemigo de Israel, Dios está dispuesto a mostrar su poder sanador incluso a él, lo que sugiere que la gracia y la misericordia de Dios no están limitadas por fronteras nacionales o enemistades políticas. Eliseo entiende esto y está preparado para ser el canal a través del cual Dios revelará su gloria a las naciones. La intervención de Eliseo en este punto de la historia es un recordatorio poderoso de que, en tiempos de crisis, debemos volvernos a Dios y a aquellos que son guiados por Él. Cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables desde una perspectiva humana, es esencial recordar que Dios es soberano y capaz de intervenir en maneras que trascienden nuestras limitaciones. Eliseo también nos enseña sobre el coraje y la confianza que provienen de conocer a Dios. Él no solo calma el miedo del rey, sino que también toma el control de la situación con la seguridad de que Dios obrará. Como cristianos, estamos llamados a tener la misma confianza en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está presente en todas las circunstancias y que su poder es suficiente para enfrentar cualquier desafío. Después de recibir la invitación de Eliseo, Naamán, lleno de esperanza, se dirige hacia la casa del profeta. Hasta este punto, Naamán ha demostrado disposición para buscar la curación, incluso acudiendo a una nación que, en muchos aspectos, es su enemiga. Sin embargo, lo que ocurre a continuación revela mucho sobre las expectativas de Naamán y cómo Dios, a través de Eliseo, decide trabajar de una manera que desafía esas expectativas. En 2 Reyes 5, 9, 10 se narra: «Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán llega a la casa de Eliseo con su séquito, mostrando su estatus y poder. Como comandante del ejército sirio, estaba acostumbrado a ser tratado con respeto y honor. Probablemente esperaba un recibimiento especial del profeta, quizás con algún tipo de ceremonia grandiosa o gesto impresionante. En lugar de salir a recibir a Naamán personalmente, Eliseo envía un mensajero con instrucciones simples: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Este acto de enviar a un mensajero en lugar de recibir a Naamán en persona es significativo. Eliseo no solo desafía las expectativas culturales de Naamán, sino que también deja claro que la sanidad no vendrá de un ritual humano complejo, sino de la obediencia a una sencilla instrucción divina. Las instrucciones de lavarse en el río Jordán son específicas y simbólicas. El Jordán era un río conocido por los israelitas como un lugar de importancia espiritual, pero para Naamán, un extranjero, era solo un río común, y en comparación con los ríos de Siria, probablemente no era impresionante. Sin embargo, Dios a menudo elige lo humilde y lo sencillo para manifestar su poder, subrayando que la obediencia es más importante que la grandeza aparente de los medios. Después de recibir las instrucciones de Eliseo, Naamán reacciona con enojo y desilusión. No comprende por qué un profeta tan famoso no lo ha recibido en persona, y más aún, no entiende por qué se le pide hacer algo tan simple como lavarse en un río que él considera inferior. En 2 Reyes 5, 11, 12 se narra: «Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio?». Y se volvió, y se fue enojado. Naamán tenía una idea preconcebida de cómo debía ocurrir su sanidad. Imaginaba que Eliseo realizaría un ritual impresionante, invocando a Dios de manera visible y dramática. Su orgullo y sus expectativas lo llevan a rechazar la sencilla instrucción de lavarse en el Jordán. Para Naamán, los ríos de su tierra natal, Siria, eran superiores al Jordán. Su reacción muestra que aún estaba luchando con su orgullo y con la idea de que la sanidad
debía venir de una manera más digna de su estatus. El enojo de Naamán es comprensible desde una perspectiva humana. Se siente desairado y decepcionado porque las cosas no han salido como él esperaba. Sin embargo, su reacción también muestra una falta de comprensión sobre cómo opera el poder de Dios. No a través de nuestras expectativas humanas, sino a través de la humildad y la obediencia. La reacción de Naamán a las instrucciones de Eliseo nos recuerda que, a menudo, nuestras expectativas humanas pueden convertirse en obstáculos para experimentar el poder y la gracia de Dios. A veces, esperamos que Dios actúe de manera grandiosa y espectacular, pero Él elige actuar a través de lo simple y lo humilde, desafiando nuestro orgullo y nuestras ideas preconcebidas. Después de su inicial enojo y rechazo a las instrucciones de Eliseo, Naamán se enfrenta a una encrucijada. Sus expectativas de una curación grandiosa y dramática no se han cumplido, y ahora se encuentra ante la decisión de seguir el consejo aparentemente simple y humillante del profeta, o regresar a Siria sin ser sanado. En esta etapa de la narrativa, Naamán experimenta una transformación clave que le permitirá recibir la sanidad que tanto desea. En 2 Reyes 5, 13, 14 se describe: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Los criados de Naamán juegan un papel crucial en este momento de la historia. Con respeto y sabiduría se acercan a su maestro y le hacen una pregunta simple pero poderosa. Si Eliseo le hubiera pedido hacer algo grande y difícil, ¿no lo habría hecho? Este cuestionamiento hace que Naamán reconsidere su reacción inicial y lo lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la instrucción que ha recibido. La humildad de los criados contrasta con el orgullo inicial de Naamán y se convierte en un medio para su eventual obediencia. Tras escuchar a sus criados, Naamán toma la decisión de obedecer las instrucciones del profeta. Este es un momento decisivo, ya que muestra un cambio en su actitud. Naamán deja de lado su orgullo y acepta el simple acto de sumergirse en el río Jordán como un acto de fe. Su disposición a obedecer, aunque no entiende completamente el proceso, demuestra un nivel de humildad y confianza en la palabra del profeta. La sumersión de Naamán en el río Jordán simboliza más que solo un acto físico de limpieza. Es un acto de fe y obediencia, un reconocimiento de que la sanidad no viene de sus propias acciones o de su estatus, sino del poder de Dios. Al sumergirse 7 veces, Naamán sigue las instrucciones al pie de la letra, mostrando que ha decidido confiar en lo que Dios ha ordenado a través de Eliseo. Después de obedecer, Naamán experimenta una sanidad completa y milagrosa. Su piel se vuelve como la carne de un niño, una descripción que no solo indica la curación de su lepra, sino también una restauración a una condición de pureza e inocencia. Este resultado es una poderosa demostración del poder de Dios y de cómo la obediencia, incluso en lo que parece ser un acto insignificante, puede conducir a una gran bendición. La historia de Naamán, en esta parte, nos enseña sobre la importancia de la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. A menudo nuestras propias expectativas o el orgullo pueden ser barreras que nos impiden recibir las bendiciones de Dios. Naamán tuvo que aprender que la sanidad y la gracia de Dios no siempre llegan de la manera que esperamos, sino que a menudo requieren que dejemos de lado nuestro orgullo y que sigamos sus instrucciones con fe. El papel de los criados de Naamán también es digno de mención. Ellos actuaron con sabiduría y humildad, guiando a su maestro hacia la decisión correcta. Esto nos recuerda que Dios puede usar a personas en posiciones aparentemente inferiores para darnos sabiduría y dirección. Debemos estar dispuestos a escuchar y considerar los consejos que vienen de aquellos que nos rodean, incluso cuando no coinciden con nuestras propias expectativas. El acto de sumergirse en el Jordán es un recordatorio de que a veces Dios nos llama a actos de fe
que pueden parecer insignificantes o humillantes desde una perspectiva humana, pero que son esenciales para nuestra sanidad espiritual y física. La obediencia a Dios, incluso en los pequeños detalles, es clave para experimentar su poder y bendición en nuestras vidas. Después de experimentar la sanidad milagrosa tras sumergirse en el río Jordán, Naamán no solo es restaurado físicamente, sino que también su corazón es transformado espiritualmente. Este es un punto crucial en la historia, donde el poder de Dios no solo se muestra a través de la curación física, sino también en el cambio espiritual que ocurre en Naamán. Su encuentro con el Dios de Israel lo lleva a reconocer y adorar al único Dios verdadero, renunciando a sus anteriores creencias y prácticas. En Segunda de Reyes 5:15 se narra: «Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, por tanto, que recibas presente de tu siervo». Después de ser sanado, Naamán no regresa directamente a Siria. En cambio, siente la necesidad de volver a Eliseo para expresar su gratitud. Este acto muestra un profundo cambio en su actitud. El hombre que inicialmente se ofendió por las instrucciones del profeta, ahora regresa con humildad y agradecimiento. Este cambio de corazón es una señal de su transformación espiritual. La declaración de Naamán, «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel», es un reconocimiento público de la soberanía del Dios de Israel sobre todos los demás dioses. Este es un momento significativo, ya que Naamán, un extranjero y un adorador de otros dioses, ahora reconoce y adora al único Dios verdadero. Este reconocimiento no solo implica un cambio personal, sino también un testimonio poderoso de la supremacía del Dios de Israel. Naamán, queriendo expresar su agradecimiento, ofrece un presente a Eliseo. En la cultura de la época, era común mostrar gratitud y respeto mediante la entrega de regalos. Sin embargo, este acto también puede reflejar su deseo de honrar a Eliseo y, por extensión, al Dios que lo ha sanado. Naamán no solo reconoce al Dios de Israel con palabras, sino que también desea mostrar su agradecimiento a través de acciones concretas. Eliseo, fiel a su llamado como profeta de Dios, rechaza el presente de Naamán. En 2 Reyes 5:16 se narra: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Con esta respuesta, Eliseo subraya que la sanidad de Naamán fue un acto de la gracia de Dios, no algo que pudiera comprarse o intercambiarse por bienes materiales. Eliseo deja claro que el milagro fue un regalo gratuito de Dios, no algo por lo que Naamán deba pagar. La transformación de Naamán es un testimonio del poder de Dios para cambiar no solo el cuerpo, sino también el corazón. Su reconocimiento de que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel es un recordatorio de que el encuentro con Dios tiene el poder de cambiar nuestras creencias y nuestras vidas de manera profunda. La gratitud de Naamán también nos enseña la importancia de reconocer y dar gracias a Dios por sus obras en nuestras vidas. A veces, cuando experimentamos la bondad de Dios, podemos sentir la necesidad de mostrar nuestra gratitud de manera tangible, y aunque no siempre podemos devolver a Dios en la misma medida, nuestra actitud de agradecimiento y reconocimiento es vital en nuestra relación con Él. El rechazo de Eliseo a los regalos de Naamán destaca la naturaleza gratuita de la gracia de Dios. Nos recuerda que la bendición y la sanidad de Dios no se compran, son dadas libremente por su amor y misericordia. Esta verdad nos invita a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que todo lo que recibimos de Él es por su gracia, no por nuestros méritos o capacidad de retribuir. Después de ser sanado y reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero, Naamán enfrenta un desafío final antes de regresar a su hogar en Siria. Como oficial de alto rango en el ejército sirio, sabe que al regresar se verá obligado a participar en ciertos actos religiosos que contradicen su nueva fe. Este dilema lo lleva a hacer una petición a Eliseo, buscando la manera de ser fiel al Dios de Israel mientras sigue cumpliendo con sus deberes en un entorno pagano. En 2 de Reyes 5:17-19 se narra:
Entonces Naamán dijo: «Te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo». Y él le dijo: «Ve en paz». Naamán expresa su deseo de llevarse tierra de Israel de regreso a Siria. Este deseo simboliza su intención de seguir adorando al Dios de Israel incluso cuando regrese a su hogar. En la mentalidad de la época, la tierra tenía un significado sagrado, y llevar consigo tierra de Israel representaba un compromiso de adorar a Jehová, el Dios de Israel, en su propio país. Este acto muestra la sinceridad de su conversión y su compromiso de mantenerse fiel al Dios de Israel. Naamán, consciente de las realidades de su posición en la corte siria, anticipa que habrá momentos en que se verá obligado a acompañar a su rey al templo del dios Rimón y participar en actos de adoración que no reflejan su nueva fe. Por esta razón, pide a Eliseo que interceda por él y que Dios le perdone en esos momentos. Naamán reconoce la tensión entre sus obligaciones profesionales y su fe recién encontrada, y busca la guía de Dios para manejar esta situación con integridad. Eliseo le dice a Naamán: «Ve en paz». Esta respuesta puede interpretarse como una bendición y una afirmación de que Dios entiende su situación y que Naamán debe vivir en paz con su conciencia. Eliseo no le impone una carga adicional ni lo condena, sino que lo despide en paz, confiando en que Dios guiará a Naamán en su nueva vida de fe. Esto muestra que Dios conoce nuestras luchas personales y es misericordioso en entender nuestras circunstancias únicas. Naamán regresa a Siria como un hombre cambiado, no solo físicamente curado de su lepra, sino espiritualmente renovado. Aunque regresará a un entorno donde se adoran otros dioses, lleva consigo una nueva fe y una nueva lealtad al Dios de Israel. Su historia es un testimonio de que el encuentro con el Dios verdadero puede cambiar nuestras vidas en formas profundas y duraderas, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. La última parte de la historia de Naamán nos ofrece lecciones valiosas sobre la fidelidad, la conciencia y la gracia. Como cristianos, a veces enfrentamos situaciones en las que nuestras creencias entran en conflicto con las expectativas o demandas de la sociedad en la que vivimos. La historia de Naamán nos recuerda que Dios entiende estas luchas y que su gracia está presente para guiarnos en medio de estos desafíos. Naamán se comprometió a adorar solo al Dios de Israel, pero también reconoció las dificultades prácticas que esto traería. Su solicitud de perdón y la respuesta de Eliseo nos muestran que Dios es compasivo y que está dispuesto a ayudarnos a navegar nuestras circunstancias con integridad y fe. La historia de Naamán nos ofrece una reflexión poderosa sobre la fe, la obediencia, la gracia de Dios y cómo podemos poner estas verdades en práctica en nuestra vida cristiana. Una de las lecciones más claras de la historia de Naamán es la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus instrucciones o cuando éstas desafían nuestras expectativas. Naamán, un hombre de gran poder y prestigio, tuvo que superar su orgullo y obedecer una instrucción que al principio le parecía insignificante o incluso ridícula: sumergirse en el río Jordán para ser sanado. Sin embargo, fue solo cuando obedeció con fe que experimentó la sanidad y la transformación espiritual. Muchas veces, Dios nos llama a obedecer en cosas que pueden parecer pequeñas o sin sentido, pero la historia de Naamán nos enseña que en esas acciones simples puede residir una bendición profunda. Como cristianos debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso en las cosas que no entendemos completamente o que parecen no tener importancia. Naamán tuvo que dejar a un lado su orgullo para recibir la sanidad. Nosotros también debemos estar dispuestos a humillarnos y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Esto puede significar pedir perdón
buscar consejo o simplemente aceptar que no siempre tenemos el control. La humildad abre la puerta a la gracia de Dios en nuestras vidas. La sanidad de Naamán no solo fue física, sino también espiritual. Al reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero, su vida cambió de manera significativa. Este cambio de corazón y la decisión de adorar solo al Dios de Israel, a pesar de las presiones externas, nos enseñan sobre el poder transformador de un encuentro genuino con Dios. Nuestra relación con Dios no debe limitarse a una simple creencia o tradición, sino que debe ser transformadora. Esto implica buscar su presencia, permitir que su Espíritu Santo nos guíe y cambiar nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Al igual que Naamán, que llevó consigo su nueva fe a un entorno pagano, estamos llamados a ser testigos de nuestra fe en el mundo. Esto significa vivir de una manera que refleje nuestra transformación espiritual y ser luz en medio de la oscuridad, mostrando con nuestras acciones y palabras que seguimos al Dios verdadero. Dios mostró una gran comprensión hacia Naamán cuando éste pidió perdón por las situaciones en las que podría verse obligado a inclinarse en un templo pagano. Dios, a través de Eliseo, no condenó a Naamán, sino que le permitió ir en paz, entendiendo su situación. Esto nos enseña que Dios es misericordioso y comprende nuestras luchas y circunstancias. Como cristianos, debemos recordar que Dios es compasivo y comprende nuestras luchas diarias. No estamos solos en nuestras dificultades y podemos acudir a Él en busca de ayuda y guía. Debemos vivir en la gracia de Dios, confiando en que Él nos perdona y nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. Del mismo modo que Dios muestra gracia hacia nosotros, estamos llamados a extender esa gracia a los demás. Esto significa ser comprensivos y misericordiosos con las personas que nos rodean, entendiendo que todos estamos en un camino de crecimiento espiritual. La historia de Naamán nos recuerda que la obediencia, la fe, la humildad y la gracia son fundamentales en nuestra vida cristiana. Al poner en práctica estas lecciones, podemos experimentar una transformación profunda en nuestra relación con Dios y en la manera en que vivimos nuestra fe diariamente. Que busquemos ser obedientes en lo pequeño, humildes en nuestro caminar y siempre confiados en la gracia y el amor de Dios. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.